Y Xochitl recuerda que colocan esta tabla con el triángulo o el indicador de las letras, dice, no sé cómo se llame, y en cuanto lo chocamos en la tabla, comenzó a moverse. Yo retiré mis dedos, Ana también, nos miramos y las dos dijimos, tú lo estabas moviendo. Y desde luego las dos lo negaron, ambas contestaron, yo no fui. Se dieron cuenta en ese momento que esta tabla se estaba moviendo sola totalmente. ¿Qué tal, amigos de No Mires por la Ventana? Bienvenidos a una entrega más en esta su casa, el podcast de su preferencia. Yo soy su amigo Quique Huerta y quiero agradecerles por acompañarme en un nuevo episodio aquí en No Mires por la Ventana. Hoy es un episodio especial. ¿Por qué? Porque hoy el invitado eres tú. Tú que has vivido conmigo todos estos episodios, que has estado en estas grandes pláticas con todos los tremendos invitados que hemos tenido a lo largo de esta primera etapa del canal, y que definitivamente has engrandecido enviándome todas estas historias al correo nomiresporlaventana@gmail.com. Vamos a darle salida a algunas de estas historias que quiero compartir contigo. Y si las historias que leo el día de hoy no son las que tú me enviaste, seguramente te identificarás con una o tal vez más de una de estas oscuras experiencias que nuestros suscriptores han vivido. Vamos a celebrarlo juntos con un invitado tan especial como eres tú que estás ahí del otro lado de la pantalla. Y trata de que mientras escuchas estos relatos del más allá, no mires por la ventana. Pues sin más, vamos a comenzar con el primer relato, estos relatos a través de la ventana de nuestros suscriptores. Y en esta ocasión quiero platicarte la historia de Elaine. Elaine Gaitán me envió un correo donde me dice: hola Quique, yo soy Elaine, comenté uno de tus videos acerca de los enfermeros y es ahí donde quiero comenzar mi historia. Elaine me cuenta que su mamá es enfermera en aquel país, en El Salvador, y bueno, pues que allá de entrada algunos hospitales ya tienen de base pues una oscura situación porque tienen mucho tiempo funcionando y naturalmente, bueno, pues muchas personas han trascendido en ese lugar y algunas por las causas más inimaginables. Todo esto, dice su mamá, hace el ambiente mucho más pesado a la hora de trabajar. Y aún más que las estructuras de los hospitales son bastante viejas. Cuenta que en el hospital de la capital, donde ella trabajó, se daban fenómenos bastante extraños, donde había pacientes graves por enfermedades terminales o por accidentes. Esa era el área que le tocaba trabajar a su mamá. Dice que las enfermeras tienen sus rondas, así es como a ellas les llaman, donde a cada cierta hora pues pasan checando a los pacientes, dándoles sus medicamentos y algunas atenciones que requieran. Esto nos lo platica para entrar en contexto en lo siguiente. Una paciente, una anciana que estaba en etapa terminal de esta enfermedad tan complicada, la del signo zodiacal, durante una de estas rondas se dirige a la mamá de Elaine y le dice: oiga, quiero preguntarle algo. ¿Quién es esa enfermera nueva que andaba en la madrugada ayer con usted? La verdad que no la había visto, le dice la señora. Estaba detrás de usted cuando hacía su ronda y de entrada no le tomé importancia, pero luego regresó ella sola más tarde. Y ahí es donde se me hizo raro. Dice Elaine que su mamá en ese momento le dijo: seguramente fue alguna compañera que vino a verla, quizás solo para checar que todo estuviera bien. Le dijo algo más, y le dice la señora: no, solamente pues se quedó parada en la puerta y sin decirme nada. Dice Elaine que esto a su mamá le pareció sumamente extraño, porque esa noche solo ella había hecho la ronda
como generalmente lo hacía. Al final, bueno, lo dejó pasar como una situación pues, de coincidencia. Sin embargo, 2 días después, esta paciente que estaba ya en situación terminal trascendió. Aquí es donde la historia se empieza a tornar rara porque sucede lo mismo a los pocos días con otro paciente que se encontraba en ese mismo pabellón y al final trasciende. Ese fue el segundo y desafortunadamente viene un tercero con la misma historia. Y en ese momento dice, mi mamá ya no le encontraba lógica a lo que estaba pasando. Ella era la única que hacía esas rondas. Estaba totalmente a cargo de estos pacientes y veía como algo bastante raro que de repente tuvieran esta aparición de esta enfermera y que a los pocos días pasaran a mejor vida. En ese momento, desde luego, dice Elaine, mi mamá tuvo mucho miedo y a la vez tristeza al saber o imaginarse que cada uno de estos pacientes, después de ver a esta enfermera, pues iban a trascender. Poco a poco empezaron a salir situaciones misteriosas y desde luego entre el equipo de enfermería empezó a rondar el rumor de esta situación y cada vez se hizo más fuerte. Y entre esas pláticas, una de las enfermeras más antiguas de este hospital en El Salvador les confesó que había una leyenda de una enfermera que trabajó ahí por más de 35 años y que desafortunadamente perdió la vida en este hospital. Ella les contó que había un paciente de un centro mental que había llegado a la unidad donde estaba a cargo y que esa noche el tipo en su demencia la atacó y le arrebató la vida, alegando que ella era un demonio y que la tenía que liberar. Después de eso, al parecer, el alma de esta enfermera quedó en pena en este lugar, porque al tiempo de fallecer, esta persona cuenta que este fenómeno empezó a suceder de manera más regular. Esta es la historia de Elaine Gaitán que nos comparte desde El Salvador. Y aquí quiero decirles en esta frase que he repetido algunas veces, que cobra mucho sentido. Después de la tragedia comienza la leyenda. Dice que ya su madre ahora es retirada y hace muchísimo tiempo que no está trabajando, pero que hasta sus últimos días esporádicamente siguieron sus pacientes recibiendo la visita de esta oscura enfermera que traía consigo la noticia de que el final estaba cerca. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido esta historia en este especial donde tú y yo estamos celebrando, estamos festejando estas grandes anécdotas. Recuerda enviarme tus historias a nomiresporlaventana@gmail.com, donde vamos a estar muy pendientes. Y también platícame si esta historia se te ha hecho parecida a algo que probablemente pudieras estar viviendo. Pero bueno, continuando con los relatos, estos relatos de A través de la ventana, te voy a contar la siguiente historia que me llega a través del correo. Esta historia es de Isabel Borges. Isabel me platica, bueno, que desde muy pequeña ha experimentado situaciones bastante raras. Y me dice, podría contarte todas, pero hoy solamente quiero hablarte de una de las más impactantes que he vivido. Me cuenta Isabel que crece en una familia, pues digamos que no creía en nada de los temas paranormales, eran sumamente escépticos. Y siempre le decían que todos estos temas de fantasmas y apariciones, pues que era falso y que si te sucedía algo, era producto de tu imaginación. Por eso, dice Isabel, la mayor parte de mi vida no me atreví a admitir
que yo sí creo en lo paranormal. Sin embargo, un día sucedió algo muy extraño. En el 2014 estaba viendo la televisión sola en mi habitación con la puerta abierta y desde el ángulo de mi cama, dice Isabel, podía ver la entrada a la habitación de mi abuela. En esos años solo estaba ella, mi hermano y yo, antes de que llegaran mis padres. Entonces, dice, yo estaba viendo la televisión y algo de repente dentro de mí sintió que tenía que voltear a ver en dirección a la habitación de mi abuelita. Ahí fue cuando vi una sombra tan bien definida que parecía una persona real, completamente negra, una sombra sumamente oscura. Tenía un sombrero, una gabardina larga y además era muy alto. Lo peor fue que no era de esas sombras que pasaban rápidamente, sino que caminó, parecía que caminaba a un paso muy tranquilo, como si no le molestara que lo estuviera viendo. No le vi la cara, me dice Isabel, porque estaba completamente oscuro en ese pasillo, pero sabía que era un hombre. Permanecí en silencio, esperando que mi hermano, quien estaba en la cocina, o mi abuela, que estaba en la sala de estar, dijeran algo, pero en ese momento pensé que quizá alguien había entrado a la casa. Me quedé unos momentos en silencio, pero no pasó nada. Luego de un par de minutos me levanté y me di cuenta de que todo estaba en orden. Mi abuela, mi hermano, pues regresaron a donde estaba yo y me preguntaron que qué hacía en silencio. Les platiqué, sin embargo, ellos me dijeron que no habían visto a nadie. Isabel dice que ese año su abuela enfermó y tuvo que pasar mucho tiempo, todo el día en cama. Dice que lo de esta sombra, lo de este hombre sucede justo unos meses antes de su enfermedad, pero que en ese momento no lo relacionó. Un día su mamá estaba en una habitación al lado de la de su abuela, donde había una computadora de escritorio. Y me dice, Quique, te recalco, mi familia no cree en nada de eso, pero ella dice que vio cómo un hombre caminaba desde la cama donde estaba la abuela hasta la puerta. Y su mamá le describió a ese hombre exactamente igual al que ella meses antes había visto. Aquí, dice, es donde la historia se pone más oscura e interesante. Yo, dice Isabel, no le conté nada a nadie de lo que había visto porque ellos siempre trataban de darme explicaciones lógicas. Simplemente lo olvidé. Mi abuela trasciende una semana después de que mi mamá ve al hombre salir. Un mes y medio después, en un desayuno familiar, nos cuenta Isabel, su mamá les platica con escepticismo de esta anécdota y es donde Isabel les confiesa haber visto lo mismo. El hombre del sombrero es algo que seguramente muchas personas han visto. Dice Isabel, no sé qué es, no sé qué representa, pero yo siempre pensaré que estuvo relacionado con la muerte de mi abuela. Incluso pienso que pudo ser la muerte visitándola por alguna razón. Y pues nada, esta es la historia que nos cuenta Isabel Borges. Impresionante realmente este tipo de historias. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? Incluso ya anteriormente en el canal hemos platicado sobre este hombre, el del sombrero negro, de la gabardina alto, esa sombra que nos acecha en algún momento. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esta historia? Pónmelo en los comentarios. Recuerda que tú eres el invitado especial de este episodio que estamos viviendo con las impresionantes historias que nos han compartido a través del correo nomiresporlaventana@gmail.com. También quiero aprovechar para
invitarte a que no te pierdas el siguiente episodio. Es un episodio que han estado pidiendo desde hace mucho tiempo y que teníamos el compromiso con ustedes, con todos los suscriptores, con toda la familia de Ventanólogos, de realizarlo. Ya se logró, te vas a llevar una gran y grata sorpresa. Si tú estás viendo esto ahora que vienen estas fechas, el 1 de abril de este 2024, que bueno, será el siguiente episodio que se estrene. Es un episodio que disfrutamos mucho y te repito que pues habían estado solicitando bastante. Pero bueno, llevamos 2 historias increíbles. Gracias, Isabel, por esta historia que nos platicas de este hombre del sombrero negro. Muchas gracias también, Elaine. Increíble historia del hospital allá en El Salvador. Y historias muy similares, estas sombras que acechan en la noche y que traen consigo no precisamente buenas historias, sino presagios donde probablemente te están anunciando que la vida está por llegar a su fin. Pero bueno, vámonos con el tercer relato a través de la ventana. Este relato es de Xochitl Montaño. Nos hace llegar el correo a nomires-por-la-ventana@gmail. Y me saluda, me dice: hola Kike, aquí la historia que te prometí hace tiempo y que nunca he platicado. Vamos a remontarnos a los años 90. Conozco a una chica que con el tiempo se convierte en una de mis mejores y más entrañables amigas. Teníamos muchas coincidencias, los mismos gustos de hacer caminatas, cabalgar, todo esto que te platico en Rosarito, allá en Baja California, aquí en México. Y era tan estrecha su relación, bueno, pues que ya llegaban al grado de invitarse a sus casas, quedarse a dormir una en casa de la otra, se conocían entre las familias, una amistad sumamente cercana. Un día en su casa me dijo: oye, fíjate que mi hermano, fíjate Xochitl, que mi hermano acaba de traer a la casa una tabla bastante peculiar. Y le dice Xochitl: pero ¿de qué tabla me estás hablando? Bueno, pues es una ouija. Dice: la verdad que yo me asusté en ese momento cuando me dijo, no era algo con lo que yo estuviera familiarizada, y me preguntó que si alguna vez la había jugado. Y Xochitl le dice que no. Dice que entonces Ana, su amiga, le pregunta: oye, ¿vamos a jugar? Entonces ella acepta, con un poco desde luego de temor, pero expectante y queriendo vivir la experiencia. Acuerdan antes del juego que si de repente veían algo raro, pues iban a comenzar a rezar e inmediatamente cerrarían la sesión. Entonces ambas dicen: ok, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Se ponen de acuerdo para un día durante la tarde-noche, cuando el sol estaba cayendo allá en Rosarito, Baja California. Y Xochitl recuerda que colocan esta tabla con el triángulo o el indicador de las letras, dice, no sé cómo se llame, y en cuanto lo chocamos en la tabla, comenzó a moverse. Yo retiré mis dedos, Ana también, nos miramos y las dos dijimos: tú lo estabas moviendo. Y desde luego las dos lo negaron, ambas contestaron: yo no fui. Se dieron cuenta en ese momento que esta tabla se estaba moviendo sola totalmente. Sin embargo, se llenan de valor y esa emoción que tenían en ese momento por ver qué era lo que pasaba las lleva a poner nuevamente sus dedos sobre este indicador y ven de nueva cuenta cómo se empieza a mover. Entonces, Ana, la amiga de Xochitl, es la primera en preguntar: ¿quién eres? Entonces el indicador se empieza a mover y les responde: amor. Inmediatamente preguntan: ¿amor? Y la tabla contesta: sí. Dice Xochitl que en ese momento lo primero que se les vino a la mente fue preguntarle: ¿cómo moriste? A lo que amor contesta: ahorcado. ¿Cuándo moriste? En 1800. En ese momento se llenan de pánico ambas. Comienzan a rezar, cierran la sesión y se quedaron expectantes
y desde luego atónitas ante lo que acababan de presenciar. Sin embargo, no fueron víctimas del miedo, toman la tabla, se retiran, se van pensando en ello y acuerdan volver a seguir la sesión. No jugábamos a diario, dice Xóchitl, pero para no hacerla muy larga, a veces estábamos hablando con él y de repente se sentía el cuarto muy pesado, con una vibra muy extraña, bajaba muchísimo la temperatura. Sin embargo, bueno, continuábamos con la sesión y siempre por curiosidad le preguntábamos, amor, ¿eres tú? Y nos decía que sí. Ana y yo nos mirábamos, dice Xóchitl, sabiendo que muchas veces no era él. Comenzábamos a rezar y el indicador se movía como loco, poniendo todas las groserías que te puedas imaginar. Seguíamos rezando y regresaba amor. Y solo nos decía, ellos, oscuros, son muchos, no hablen con ellos, no las quieren. Y siempre terminaba con la frase, recen por mí. Ya pasaban muchas cosas extrañas además de esto que les estaba sucediendo y muchas veces que entraban otros entes haciéndose pasar por él. Dice Xóchitl que a veces se iban a algún rancho y este ser, este amor les advertía de peligros y cancelaban estos viajes. Sus otras amigas, que al final decidían ir, regresaban a platicarles que habían tenido accidentes en el camino, llantas ponchadas, maletas que se perdían, sombras que las acechaban, voces extrañas en medio de estos ranchos. Y dice que esto siguió pasando aproximadamente durante 6 meses, hasta que en una ocasión, en un mes de noviembre, se despidió de ellas. Les dijo, muchas gracias, nunca vuelvan a usar la tabla. Y les dijo también que los oscuros no las querían porque siempre rezaban al usarla. Que él ya iba a partir hacia la luz. Esa fue su última sesión. La cerraron y nunca más la volvieron a usar. Fuerte historia, Xóchitl Montaño. Justo el episodio anterior platicábamos con Omar Cruz sobre los gravísimos peligros de jugar este tipo de contactos que realmente no debería llamarse juego. Sin embargo, muchas veces lo usamos como esparcimiento para divertirnos y realmente estamos abriendo portales donde hablamos algunas veces no solo con espíritus, sino con demonios. No estamos invocando, como decía Omar Cruz, estamos evocando. Y si de repente nuestras energías están muy bajas, nos podemos meter en un problema gravísimo, del cual difícilmente, muy, muy difícilmente vamos a salir. Espero que estés disfrutando muchísimo estas grandes historias. Todas nos han llegado al correo nomiresporlaventana@gmail.com. De verdad que son historias bastante fuertes, 3 historias las que llevamos hasta este momento y quiero agradecerle desde luego la confianza a nuestros suscriptores de hacérnosla llegar. Yo te invito que me envíes tu historia. Muchas veces como que tenemos ese miedo de contar las cosas porque creemos que nos puedan volver a pasar. Pensamos que muy probablemente hay algo que nos está acechando, que nos está escuchando y está esperando que nosotros a través de nuestro relato probablemente manifestemos algo para volver a molestarnos. Ten la plena seguridad de que si tú eres una buena persona, estás haciendo las cosas bien y te mantienes siempre en esa energía positiva, difícilmente van a pasar situaciones como esta. De cualquier manera, como dicen algunos, bueno, hay que tener siempre esa precaución de pues no estar llamando a las cosas de las cuales pues no querramos ser víctimas. Una cosa de repente es platicar una historia, escucharla, y una muy diferente es vivirla en carne propia. Por eso estos relatos de hoy a través de la ventana hacen justicia a estas desafortunadas personas que en algún momento llegaron a vivir estos relatos en carne propia y son relatos sumamente, sumamente oscuros.
Te invito a que si te está gustando el video le des like, vamos a seguir compartiendo, tú eres el invitado especial en este día, desde luego. Déjame en tus comentarios si te has identificado con alguna de estas historias, si en algún momento te ha pasado algo similar. ¿Cuál de estas historias es la que más te ha gustado? Y desde luego coméntame, envíame por correo o en las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como No Mires por la Ventana. Recuerda que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, desde luego aquí en el canal. Y muy pronto ya vamos a tener todos los episodios en Spotify. Ya puedes buscar al perfil de No Mires por la Ventana en Spotify. Vamos a empezar a alimentarlo poco a poco para todas esas personas pues que nos lo estaban pidiendo. Desde luego yo leo con mucha atención tus comentarios y pues nada, vamos a seguir adelante con este gran episodio de Relatos a través de la Ventana. Ahora te quiero platicar la historia de Jessica. Jessica Góngora me manda este correo y me dice: Quique, espero que estés preparado para adentrarte en una historia de las más perturbadoras que ha estado acechando a mi familia desde hace muchísimo tiempo. Me llamo Jessica y soy del estado de Morelos, en México. Mi bisabuela fue una figura misteriosa y además de misteriosa, muy temida pues en nuestra familia. Ella se dedicaba a hacer limpias, pero su conexión con el mundo espiritual era mucho más profunda de lo que nos imaginábamos. Mi mamá en sus relatos describe cómo en algunos momentos vio a mi abuela en medio de un trance, hablando en lenguas antiguas y con una voz que helaba la sangre. Sus ojos, iluminados por una fuerza al parecer sobrenatural, parecían pues de alguna manera estar a punto de revelarte secretos del más allá. Me dice Jessica que en las noches sombrías, su bisabuela se encerraba en un cuarto solitario a rezar. En esos momentos las paredes, cuenta su mamá, parecían susurrar con algunas voces que no parecían de este mundo. Su madre recuerda cómo en algunas ocasiones estas voces parecían estar entonando cánticos y rezos que salían de esta oscuridad del cuarto, y de alguna manera estas voces parecían hacerle coro, rezar junto con ella. Jessica platica que su abuela poseía esta casa, que era un terreno bastante grande allá en el estado de Morelos, tan grande que cuando ella parte de este mundo deja atrás una herencia de entrada inquietante por las situaciones que se vivían ahí. Pero en este extenso terreno, ahora dividido entre sus hijos, entre sus descendientes, quedaron guardados algunos secretos que desafiaban toda lógica. Dice Jessica: mi hogar se encuentra en una de esas partes del terreno y desde que nos mudamos hemos sido testigos de fenómenos inexplicables. En una ocasión, mientras se realizaban excavaciones para instalar tuberías, ya que era un terreno bastante viejo, encontraron algo que les dejó el alma helada a los trabajadores. Ella dice que encontraron una piedra antigua, muy grande, redonda, que debajo ocultaba algo mucho más siniestro. Cuando la máquina excavadora la remueve, una puerta se revela debajo de esta gran roca, una especie de túnel hacia abajo y una gran puerta al fondo, que estaba cubierta con trozos de madera ya podrida y clavos muy oxidados. Cuando abren esta puerta, una ráfaga de frío y un olor nauseabundo inundaron el aire. Como dice Jessica, como si el mismísimo abismo se hubiera abierto ante ellos. No se hicieron esperar desde luego los rumores y las leyendas que rodeaban nuestro terreno, ya que son innumerables.
Algunos dicen que las voces que resonaban durante los rezos de mi bisabuela pertenecían a las almas en pena olvidadas. Y en las noches, al parecer, había apariciones de sombras oscuras que parecían confirmar estas historias. Dice que en su hogar los espíritus se manifestaron de manera inquietante y de formas terroríficas. A menudo escuchaba pasos inexplicables y susurros en los rincones más oscuros. Aquellos valientes que se atrevían a acostarse en el suelo de su casa podían escuchar incluso el murmullo inquietante de algunas entidades invisibles, que quizás estaban moviendo entre el inframundo que yacía debajo de su casa. Dice que desde luego, dentro de las leyendas que les platicaban, existía una que era relativamente comprobable, donde les platicaban que debajo del terreno donde estaba todo este asentamiento del cual era dueña su bisabuela, existió en algún momento un convento muy antiguo, y que esa puerta que descubrieron y que decidieron cerrar para siempre era precisamente la entrada a ese convento, que después de muchos años quedó sepultado debajo de los terrenos de la bisabuela. Nadie sabe con certeza cuál es el origen de estas apariciones, estas voces, susurros, sombras que aparecen de la nada, que van y vienen al parecer a placer. Sin embargo, desde luego, hay una situación que lo que nos deja en claro es que está marcada por el miedo y la incertidumbre, pero también por una extraña fascinación. Dice Jessica, en nuestra familia hemos heredado el don de sentir la presencia de lo sobrenatural. Y quizá esta sea una habilidad que nos une en este mundo de sombras y secretos ocultos. Bueno, pues esta es la historia de Jessica Góngora, nuestra suscriptora y además, ahora colaboradora de No Mires por la Ventana, con esta impresionante historia. ¿Cuántos secretos no se ocultan debajo de la tierra o quedaron sepultados no solo por esta masa, sino por el tiempo? Cosas inexplicables. Si te ha pasado una situación similar, compártemela al correo de nomiresporlaventana@gmail.com, o si gustas puedes dejar tu comentario en este video. Son situaciones bastante fuertes. Recuerdo el episodio que grabamos con Josué de Hablemos de Terror, donde precisamente nos contaba, pero esto en Morelia, en el estado de Michoacán, aquí en México, nos contaba cómo muchas casas del centro histórico guardan secretos no solo debajo de la tierra, incluso dentro de sus paredes. Si no has visto ese episodio, ve, búscalo. Créeme que va a ser un episodio que te va a encantar. Todas las experiencias que vivió Josué ahí de Podcast Hablemos de Terror, y además de las grandes historias tan reveladoras de cosas, y no solo cosas, en algunas hasta personas que estaban dentro de las paredes de estas casas ahí en el centro histórico en Morelia, Michoacán. Lugares increíbles que nos dejan la piel no solo chinita, sino hasta helada. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente historia. Estamos festejando contigo, suscriptor, suscriptora, ventanólogo, ventanóloga de toda esta gran familia extranormal. Te agradezco muchísimo tu suscripción. Ya estamos casi en este momento que estrenamos llegando a los 50,000 suscriptores. Y recuerda que tenemos el compromiso para el 1 de julio de amanecer con 100,000. Vamos, yo creo que sí lo podemos lograr. Con tu ayuda estoy seguro que va a ser posible, y desde luego me va a servir muchísimo para poderte seguir llevando contenido de calidad. Te agradezco que me hayas acompañado durante mis viajes y colaboraciones más recientes. Ha sido, créanme, fascinante y estoy dispuesto a seguirlas haciendo. Lo único que tienes que hacer desde luego es ayudarme compartiendo el video, dándole like, suscribiéndote, dejándome tus comentarios y desde luego pues ayudándome viendo todo el contenido que tenemos aquí en No Mires por la Ventana. Yo soy tu amigo Quique Huerta y vamos con un relato más, un relato bastante inquietante
esta es una historia que me hace llegar Javier Lara, y me dice, como muchos de ustedes con mucho cariño: hola padrino Quique Huerta, mi nombre es Javier y quiero contarte lo que me pasó en una casa de salud donde trabajé hace más de 7 años. Dice, soy médico de profesión y mi primera chamba fue en una casa de salud en el estado de Morelos. No digo el nombre por privacidad, pero sí te puedo decir que ingresé a trabajar un 1 de julio del 2015. Y al principio todo estaba normal. Acudían a consulta las personas de la comunidad por diferentes causas. Y bueno, pues teníamos el espacio suficiente dentro de esta casa de salud pues para poder tratar a las personas y pues había un espacio especial para donde todo el personal podía desayunar, que todo el personal es un decir porque realmente solamente éramos 3 personas en esta casa de salud. Era un lugar pequeño y teníamos una estufa, una mesa y 3 sillas. Y estas sillas van a jugar un papel muy importante en la historia. Sin embargo, dice Javier, en cuanto llegué sentí cómo los vellos de mis brazos, cómo mi piel se erizaba, pero no le di mucha importancia ya que este lugar en los Altos de Morelos, pues se caracteriza por este clima frío, es de estas zonas frías del estado. El tema es que en este lugar de repente me empezó a suceder que de la nada se caían expedientes de los pacientes. El mobiliario de la zona, dice, donde hacíamos la atención de los temas de Papá Nicolau, me dice él, el mobiliario de repente lo cambiaban de zona. Había cosas que estaban en un lugar y aparecían en otro, las regresábamos y más tarde aparecían en otro lugar totalmente distinto. Y en muchas ocasiones se escuchaba cómo personas entraban a la casa y al salir a verificar desde su privado, desde lo que era ya su consultorio dentro de la casa de salud, pues no era nadie. Por ese motivo, dice, cuando íbamos a tomar los alimentos, me quedaba en una esquina de la mesa donde tenía visibilidad a toda la entrada y incluso, dice, ya hasta teníamos un juego. Decíamos, ya llegó tu fantasma. Sin embargo, bueno, pues pasaron los meses hasta que en un mes de octubre, no recuerdo con exactitud la fecha, me quedé solo en la unidad. La enfermera tuvo que ir a la jurisdicción a dejar información y pues tuve que quedarme solo. Para mí no había mayor problema. Tenía trabajo pendiente, así que cerré el portón con candado. Había una barda perimetral, un portón, cierra el portón con candado, cierra la reja de adentro y después de la reja del edificio principal pues estaba una puerta de vidrio inmediatamente, ¿no? Prendo mi computadora, pongo música, me pongo a trabajar. Eran más o menos las 5 de la tarde cuando de repente vi pasar a alguien afuera del consultorio. Esto era imposible porque de la ventana a la calle había fácil 1.5 metros o más de distancia. Y aparte esa reja que daba al perímetro, pues estaba retirada. Yo pensé, seguro, alguien se metió. Ahora que intenten abrir la casa de salud no van a poder porque todo lo cerré con llave. Estaba la reja pegada a la puerta de cristal, todo con llave, no había manera de que ingresaran. Dice Javier que pasaron unos minutos y fuera del consultorio claramente vio pasar a una persona y se escuchó cómo se acomodaba en una de las sillas donde tomaban sus alimentos, pero en la sala de espera. Dice que en ese momento escuchó clarito cómo ese arrastre cuando uno se sienta y dice que era de estas sillas como las que dan las refresqueras para algunos restaurantes o cocinas económicas. Después de escuchar cómo se acomodaba, él lo primero que pensó es, no puede ser, hay alguien aquí, y sale a buscar ya con miedo desde luego, y él dice, hola, buenas tardes. Nadie le contesta. Efectivamente no había nadie, solo una silla de plástico
a la mitad de la sala de espera. Imagínate ese momento, sales de ese consultorio, ves la silla acomodada perfectamente en medio, escuchaste los ruidos y de repente simplemente no hay nadie. Seguramente como a ti, Javier dice, me dio muchísimo miedo, así que agarré mis cosas y salí corriendo. Justo cuando estaba cerrando las puertas, jala la de vidrio, comienza a cerrar la reja y ve cómo esta puerta de vidrio se mueve y se abre de un solo golpe, rebotando y regresando a cerrarse. Era una puerta de cristal traslúcida. Y dice Javier, logré agarrar la puerta al rebote, intento cerrarla, pero yo sentí claramente como si alguien por dentro estuviera intentando jalarla. Dice Javier, en ese momento yo estaba forcejeando con algo que evidentemente no existía. No se veía nada detrás de la puerta de cristal. Sin embargo, por dentro alguien estaba tratando de jalar la puerta. Después de forcejear unos segundos, logro cerrar la puerta, pongo llave, cierro la puerta de herrería y salgo del lugar jurando jamás quedarme solo otra vez en esa casa de salud. Dice que estuvo poco más de 1 año y 8 meses y que esta historia que hoy comparte con nosotros fue tan solo el inicio de lo que vivió allí. Hasta ahí, con el compromiso de regalarnos más de estas anécdotas, se despide Javier Lara, suscriptor de No Mires por la Ventana. Muchísimas gracias, Javier, por este aporte tan fuerte, esta historia. De repente hay fuerzas que están ahí acechándonos y, como en la historia anterior, no sabemos en esta comunidad donde estaba esta casa de salud qué extrañas fuerzas pudieron haber estado anteriormente habitando y que seguían seguramente reclamando su espacio en esta comunidad del estado de Morelos. Pues nada, seguimos con las grandes historias aquí en estos relatos a través de la ventana. De verdad que yo estoy impactado por la calidad de estas historias tan increíbles, tan impresionantes. Síganme haciendo llegar estas anécdotas al correo nomiresporlaventana@gmail.com. Síganme en todas las redes sociales como No Mires por la Ventana, TikTok, Instagram, Facebook. Desde luego aquí en la página, si no se han suscrito, háganlo. Y les recuerdo que estamos ya está el perfil activo en Spotify, que lo estaban pidiendo, y muy pronto vamos a estar cargando ya todos los episodios para que nuestros amigos que nos lo han estado solicitando se puedan poner por ahí al día. Les agradezco de nueva cuenta todas estas grandes historias que nos acaban de regalar. Son historias increíbles, impresionantes, y como dicen algunos de ellos en sus correos, Quique, muchas veces la gente nos puede llegar a tildar de que estamos inventando cosas, de que ya perdimos la cordura. Seguramente tratan de buscarle una explicación lógica a todas las situaciones que nos están pasando, pero muchas veces pues esas explicaciones no nos llenan, porque solo quienes vivimos la historia sabemos lo difícil que fue enfrentar en ese momento cosas que escaparon totalmente de nuestra imaginación. Cosas que nos pusieron la piel helada, como dicen coloquialmente muchas veces, la piel de gallina, y cosas tan fuertes quizá como el mismísimo abismo. Pero bueno, vamos a seguir con esta serie de relatos donde hoy tú eres el invitado especial, donde me da muchísimo gusto estar platicando contigo, y para que yo sienta esa ida y vuelta, desde luego quiero estar leyendo tus comentarios a la hora que estés viendo este video. ¿Con qué historia te has identificado? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cuáles de estas historias te ha gustado más hasta este momento? ¿Cuál te ha dado más miedo? Saben que trato siempre de leer todos sus comentarios. Si bien no los contesto todos, les juro que de verdad sí los leo todos, absolutamente todos. Con los correos tardamos un poquito, estamos tratando de organizar las historias, de darle forma para llevarles desde luego historias de calidad, historias bastante fuertes, de estas historias de terror que bastante les gustan, de temas extranormales, paranormales y del más allá. Vamos con una historia más de
de este gran intercambio que tenemos ahora entre tú y yo. Quiero que la escuches, que cierres tus ojos tal vez, que la vivas, la imagines como si te estuviera pasando en este momento. Si la estás viendo ahí en tu trabajo, con tus audífonos, para la oreja bastante. Si estás a lo mejor en este momento ya en tu casa, en tu cuarto, descansando ahí en la soledad de tu habitación, quizá a media luz o oscuras, abraza lo que tengas cerca, porque créeme que esta historia me dejó bastante impactado. Desde Colombia me escribe José David Ahmed. Muchas gracias, José David, por tu correo, y me saluda. Hola, Quique, me encanta tu podcast y espero que puedas contar mi historia. Me dice José David: hace años solía frecuentar mucho la casa de unos amigos. Prácticamente era mi segunda casa. Resulta que ellos tienen un tío que vive en la zona rural de un municipio de Córdoba, en Colombia. Cada vez que este hombre llegaba a casa de mis amigos, ya que ellos vivían con su abuela, algo extraño sucedía. Recibía llamadas de un número totalmente desconocido con más de 10 dígitos, con una voz burlona que lo amenazaba. Le decía que lo iba a desvivir y a hacerle muchas cosas. Pasaron los días y el hombre decidió cambiar la tarjeta SIM y el celular por un número nuevo. Lo sorprendente es que al activar el celular, el número extraño volvió a llamar. Él acudió a la policía, pero hicieron caso omiso del asunto, burlándose de él, diciendo que era brujería lo que le estaban haciendo. Triste y resignado, sin saber qué hacer, pues regresó a casa. Las llamadas se intensificaban cada vez más, especialmente cuando llegaba a la casa de mis amigos. Cuando estaba solo en su casa en el campo no dormía. Decía que en la noche un ave gigante lo atormentaba y escuchaba ruidos extraños. La situación se fue incrementando. Una tarde, estando yo en casa de mis amigos, cuenta José David, el padre de ellos llamó y me dijo: mira que no son cosas de él, en verdad le están haciendo algo fuerte. Me mostró cómo el teléfono del tío de mis amigos sonaba sin la tarjeta SIM y sin batería. En ese momento me quedé pálido y no podía creerlo. Sin embargo, la historia se volvió aún todavía más interesante. El fenómeno comenzó a afectar a todos los que llegaban a la casa de mis amigos cuando él estaba ahí. La misma voz burlona y escalofriante los llamaba. A veces decía incoherencias, otras veces pronunciaba amenazas que lo aterrorizaban. Una vez, estando reunidos unos amigos y yo en el cuarto de ellos, la voz llamó a uno de los sobrinos. Entonces mi amigo le dijo: si sabes tanto, di quiénes estamos aquí. Lo aterrador fue que la voz le contestó nombrándonos uno por uno y en orden. Tratamos de encontrar una explicación lógica, pero no la encontramos. Llegaban pastores a orar por él, pero el número extraño seguía llamando. El hombre desesperado tomó el celular y lo lanzó a un arroyo. Parte de su calvario terminó allí, pero cuando estaba en su casa en la zona rural sin electricidad y alejado de la sociedad, seguía siendo perturbado en las noches durante varias semanas. Dice que tuvo que recurrir a mucha oración y asistir a grupos hasta que todo cesó gradualmente. Sin embargo, en la casa de mis amigos aún se siguen sintiendo cosas. Espero que esta historia sea de gran provecho para tu podcast y puedas contarla, me dice José David. Entiendo que hoy día no escatiman recursos para practicar la brujería. El uso de la tecnología en estas prácticas es cada vez más común y nadie está exento de vivir un caso así. Al principio,
Cuando empecé a vivir esta experiencia me pareció una broma, pero las cosas se fueron saliendo de control. Con gran admiración a tu trabajo, José David Ahmed, desde Colombia. Esta es una de las historias que más me ha impactado. Muchas veces nos hemos preguntado y seguramente, si no mal recuerdo, ya lo habíamos hecho en uno de los episodios de Se Regalan Sustos allá con Oscar, con Dafne, con Paco, con Yaciel, sobre el tema de cómo algunas veces la tecnología empieza a jugarnos en contra con temas paranormales. Y justo en el episodio anterior a este con Omar Cruz, Omar platicaba sobre algunas aplicaciones que se pusieron muy de moda y que tenían un trasfondo bastante oscuro. Vayan a ver ese episodio, también se puso increíble, y ahí hace precisamente Omar esta mención de estas aplicaciones que de repente parecieran que alguna fuerza extraña, oscura, está detrás de todo, como, pues desde luego, como cualquier demonio, tratando de amedrentarnos, tratando de atemorizarnos y de poco a poco irse alimentando con esta emoción que generan en nosotros tan difícil, tan negativa, y que nos pone muchas veces a la expectativa y incluso llega a atacarnos hasta los nervios y alterarnos en temas de salud. Pero bueno, pues estamos todavía aquí con ustedes en esta serie de relatos a través de la ventana, que han sido alimentados desde sus historias, tú como el invitado especial de este episodio, estas historias que me has compartido al correo nomiresporlaventana@gmail.com, y nada, pues créanme que han sido relatos bastante fuertes, intensos. Y vamos a despedirnos con este último relato. Es un relato, como les digo, que de repente pudiera parecernos increíble, pero yo estoy seguro que hay situaciones allá afuera que no alcanzamos a entender, que en algunas otras situaciones muy probablemente seamos víctimas del cansancio, de alguna situación que nos aqueja, de los nervios, del estrés, de la ansiedad, que nos pueden hacer imaginar que estamos viendo o escuchando cosas. Pero por otro lado, algunas veces se pueden tratar de situaciones que escapan de nuestro entendimiento. Quiero platicarles en este último relato de una suscriptora que me comparte su correo y pues está muy al pendiente de todo el contenido. Ella es Rocío. Y Rocío, desde luego, bueno, pues nos saluda. Hola, Quique, mi nombre es Rocío, vivo en Los Ángeles, California. Quiero compartirte algo, me dice Rocío, que solo he compartido con mi mamá, mis hijos y mi mejor amiga. Que por cierto, hace un par de semanas apenas se lo conté. La única razón por la que se lo platiqué a ella es porque ella desde chica mira duendes y le pasan cosas. No hablo con ella con mucha frecuencia, pero cuando hablamos de todo, y este tema pues salió de repente, donde nos empezamos a compartir cosas inexplicables. No sé exactamente por qué no lo he compartido con nadie más. Tal vez porque no es algo muy creíble. No sé por qué yo misma siento como si no fuese real. Esta historia me pasó antes de la pandemia, por allá del 2018. Iba manejando sola por la carretera 5 hacia el norte, adelante de la 110, y pues al lado izquierdo quedan como muchas lomas. Para los que no son de acá y puedan ubicar, es por donde está el estadio de los Dodgers, me dice, y donde queda la academia de policía. El tema es que ella platica que pues iba manejando, ¿no? Y que eran aproximadamente las 6 de la tarde, todavía no bajaba el sol. A cierta distancia, no sé si describir, si menos de media cuadra, vi volar algo que me pareció muy similar a un dragón. Cruzó por enfrente de mi vista. Su color era gris fuerte como cenizo. No era muy grande.
dice, por alguna razón se me vino a la mente que no era viejo, era como chico, joven. Lo que parecían sus alas se extendían, pero su cuerpo era estrecho, un poco más largo que lo largo de sus alas. No sé por qué yo manejaba a su dirección, pero no me dio miedo. En lo que reaccioné, ya había desaparecido de mi vista. En ese momento, desde luego, mis pensamientos pues no se coordinaban, no podía completar mis frases ni mis pensamientos. Me preguntaba yo misma, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos vi? ¿Qué era como una especie de dragón aquí en Los Ángeles y aquí no se ven esas cosas? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Dice entonces, bueno, pues cuando yo regreso a mi casa, se lo conté solo a mi madre. No lo había vuelto a platicar, pero este año que se lo cuento a mi hijo y a mi hija, y desde luego a mi amiga, y bueno, pues ahora te lo estoy compartiendo a ti. Dice, quisiera ir con algún hipnotista para grabar mi sesión y ver si en realidad me pasó esto y recordar bien, punto por punto, cada detalle de lo que vi. Te mando a felicitar por tu programa, te deseo un gran éxito y que logres todas tus metas. Vamos por los 100,000. Muchas bendiciones, una fiel seguidora, Rocío. Muchas historias de repente pudieran parecer no solo impresionantes, sino totalmente fuera de toda lógica. Y yo sé que muchas veces algunas historias pudieran parecer irrisorias, sin embargo, solamente las personas que las han vivido entenderán que algunas cosas se pueden llegar a revelar delante de nosotros. ¿Por qué les he querido platicar esta historia? Que Rocío titula Mire un dragón. Porque desde mi punto de vista, y aquí es donde yo quisiera que ustedes me digan qué opinan, pero desde mi punto de vista, muy probablemente, Rocío, tú no viste un dragón. Muy probablemente lo que tú viste fue una figura demoníaca que en ese momento se manifestó frente a ti, por más o menos cómo la describes, muy probablemente se haya tratado de una situación de ese tipo. Quiero saber su opinión, lo dejé al final desde luego para que ustedes, que son los que tienen la última palabra, me lo hagan saber, platicamos aquí en los comentarios, no dejen de mandarme sus historias a nomires-por-la-ventana@gmail.com. Muchas gracias porque hoy tú fuiste mi invitado, mi invitada especial. Me la he pasado increíble en este episodio. Les mando un abrazo grande a toda la comunidad latina alrededor del mundo, de mis suscriptores, de la familia Extranormal, familia Nocturna, todos los terroríficos. Un abrazo grande, para todos sale el sol y esperen desde luego este gran episodio que vamos a estrenar próximo lunes 1 de abril. Va a estar buenísimo, era una deuda que tenía con ustedes. Sugiéranme ahí en las redes sociales, No Mires por la Ventana, en Instagram, en Facebook, en TikTok, qué quieren, qué temas les gustaría estar tocando. Váyanse preparando porque quiero que me manden sus historias con un número de contacto o algún medio de contacto. Vamos a retomar estas llamando a lo desconocido. Vamos a hacerlo de nueva cuenta porque quiero darles la voz a ustedes para que me acompañen durante el mes de abril a hacer un nuevo episodio. Entonces, quienes quieran y quieran apoyarme de esa manera y compartir un ratito vía telefónica conmigo, háganme llegar su historia. Si ya me la mandaron y no me pusieron su teléfono, mándenmelo de nueva cuenta para poderlos contactar y pues pasar un rato, saludarlos, convivir un ratito con ustedes, por lo menos ahí en el teléfono, en la distancia, y desde luego pues armemos tremendo episodio con las grandes historias que seguramente nos van a contar. Vienen cosas muy buenas en estos siguientes meses para el canal. Desde luego espero que sea de su mano. Suscríbete, comenta, dale like, comparte este video con las personas que crees que les vayan a gustar. Y pues nada, yo soy tu amigo Quique Huerta. Te pido que ahí desde la comunidad
del lugar en el que te encuentres. Si estás tal vez frente a la pantalla de tu computadora o quizá estás acostado ya en tu cama frente a tu televisor y seguramente tienes a un costado tu teléfono celular, no importa la hora que sea, date un espacio y empiézame a contar tu historia. Poco a poco, cómo la fuiste viviendo, cómo se volvió cada vez más oscura. Seguramente ese miedo, ese gran miedo que te hicieron sentir en ese momento. Y cómo te sientes ahora que me la estás contando. Lo único que sí te pido es que antes de que mandes ese correo electrónico, ahora mira por la ventana y veremos qué pasa.